Bien, para continuar con las actividades de este seminario, me permito presentar a Román Lescano. Él es responsable de comunicaciones digitales y coordinador de traducciones en español del Consejo Internacional de Archivos. Él es archivero y también cabe señalar que él es becario del programa de Nuevos Profesionales 2016 del Consejo Internacional de Archivos y es la representación del ICA en este evento. Agradecemos al Consejo, a la doctora Antea Celes, a su presidente David Fricker, por tener representación a través de Román en este seminario. Bienvenido, Román. Perdón, me falta nada más compartirles que él nos va a hablar sobre el programa de capacitación en línea y las actividades del Consejo Internacional de Archivos. Hola, hola a todos y todas. Mi nombre es Román Lescano, vengo en representación del Consejo Internacional de Archivos. Antes de iniciar la presentación, me gustaría agradecer a los organizadores del seminario por la invitación. A ver si logro que esto funcione. Y también expresar que desde el Consejo Internacional de Archivos defendemos, apoyamos y promovemos el acceso a la información, la transparencia y la memoria, y que estos conceptos son transversales a la totalidad de actividades que venimos llevando a cabo. El objetivo de la presentación es socializar las actividades que viene llevando el Consejo Internacional de Archivos y también los programas África, programa de nuevos profesionales y el programa de capacitación de la organización. Entonces, como introducción, el Consejo Internacional de Archivos es el principal organismo encargado de representar los intereses de archivistas e instituciones de archivos y también la diversidad de sus perspectivas en los foros globales. A su vez también constituimos un espacio donde profesionales pueden intercambiar buenas prácticas, socializar conocimiento y fomentar debates en torno a los desafíos actuales y futuros que enfrenta la profesión. Nuestra misión es fomentar la importancia en la preservación y el uso de los documentos en todo el mundo, para garantizar la protección y el enriquecimiento de la memoria de los pueblos, promoviendo el diálogo y el respeto por la diversidad cultural. Ahí vamos. La composición de los miembros del Consejo Internacional de Archivos. El Consejo Internacional de Archivos cuenta con 4 categorías de miembros. Categoría A, que representa un 7% del total de la torta de miembros. Son las direcciones centrales de archivos o instituciones nacionales de archivo. La categoría B, que representa un 4% de la totalidad de la membresía, corresponde a asociaciones profesionales, nacionales y territoriales. Y el 35% de la totalidad de la membresía está representada por instituciones profesionales, locales, territoriales, nacionales e internacionales. Un 52% de la totalidad de nuestros miembros son miembros categoría D, que son miembros individuales, por lo general compuestos por estudiantes y profesionales jubilados o retirados. Durante el año 2019, el Consejo Internacional de Archivos viene implementando una revisión de su estrategia, una revisión estratégica y de su gobernanza para definir el curso de acción de la organización dentro de los próximos 4 años. Con respecto a la estrategia, el Consejo Internacional de Archivos desarrolló e implementó, como dije anteriormente, una revisión estratégica y constitucional. Se enviaron encuestas a la totalidad de nuestros miembros durante el mes de junio. Se organizaron grupos de trabajo, algunos de ellos aún en proceso, y también se incluyeron a miembros activos y exmiembros de la organización e instituciones aliadas mediante la implementación de entrevistas semiestructuradas. IFLA participó y la Digital Preservation Coalition también participó
en las entrevistas semiestructuradas. Durante la conferencia de Adelaide, en Australia, se llevó a cabo también un taller de revisión constitucional, en donde participaron miembros de los órganos de gobernanza del ICA. Y el tema de la revisión estratégica fue ICA por y para sus miembros. Esto es muy importante, ya que la organización está poniendo en el centro de sus actividades a la membresía. Algunas de las preguntas o disparadores que se incluyeron en la revisión estratégica del Consejo Internacional de Archivos son las siguientes. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el objetivo de las actividades que estamos llevando a cabo? ¿Qué cosas deberíamos dejar de hacer? ¿Cómo definimos prioridades a trabajar teniendo en cuenta la diversidad de necesidades que se desprenden de la composición de nuestra membresía? También preguntamos a nuestros miembros si consideraban que contamos con los socios estratégicos adecuados, si necesitábamos asociarnos con nuevos socios. Y la última pregunta, y una de las más relevantes de la estrategia, de la revisión estratégica que se está llevando a cabo, es cómo hacer para que el ICA sea más inclusivo, diverso y representativo. Estas fotos corresponden a los grupos de trabajo del Foro de Archivistas Nacionales. Estos grupos de trabajo se llevaron a cabo en el mes de mayo en la reunión anual del foro en Abu Dhabi. Los resultados preliminares de la revisión estratégica. La membresía del ICA necesita que la organización sea más influyente. Muchos de los participantes también destacaron que el ICA constituye un ámbito propicio para la vinculación profesional y para el intercambio de información, y volvió a surgir también la necesidad de que el ICA sea más inclusivo y que diversifique la matriz de sus órganos de gobierno y membresía, es decir, que tenga mayor representatividad global. También parte de los resultados preliminares incluyen el análisis de procesos y sistemas del ICA, que deben ser más amigables con los usuarios y más intuitivos, para maximizar procesos de transparencia para con sus miembros. También se abordó el trabajo de los voluntarios, es decir, qué se espera de los voluntarios que forman parte de la organización, y cómo maximizar la transparencia de los procesos en la selección de los representantes para los comités de gobernanza de la institución. Con respecto a los programas que lleva a cabo el Consejo Internacional de Archivos, contamos con 3 programas principales: el programa África, el programa de nuevos profesionales y el programa de capacitación del Consejo Internacional de Archivos. El programa de capacitación funciona como un nexo entre el programa de nuevos profesionales y el programa África. Con respecto al programa África, inicialmente se implementó para apoyar el desarrollo de capacidades profesionales de archivistas y gestores documentales, pero teniendo en cuenta las necesidades específicas planteadas por nuestros colegas africanos. El plan de trabajo refuerza además la importancia del desarrollo profesional y la promoción de los archivos y la información a responsables estratégicos e influyentes encargados de la toma de decisiones en África. Con respecto a la capacitación que se realizó durante 2019, tuvimos 2 capacitaciones exitosas en curaduría digital de documentos electrónicos. La primera se llevó a cabo en Botsuana durante el mes de agosto. Fueron capacitaciones presenciales en donde capacitadores del ICA asistieron a
a la Escuela de Archivistas de Botsuana y facilitaron la capacitación en curaduría digital. Durante el mes de octubre se llevó a cabo la segunda experiencia de capacitación presencial en Senegal, también con resultados bastante satisfactorios, pero la diferencia que tuvo con la de Botsuana es que la capacitación en Senegal focalizó en capacitar a entrenadores o capacitadores africanos. El programa de nuevos profesionales es el segundo programa que se articula con el programa de capacitación del Consejo Internacional de Archivos. El ICA considera como factor clave el desarrollo de capacidades profesionales de las nuevas generaciones de archivistas y gestores documentales. El objetivo del programa es el desarrollo de conocimientos profesionales, además de la participación en la totalidad de las actividades que el ICA lleva a cabo. Tuve la suerte de participar en la primera edición del programa de jóvenes profesionales en el año 2016, perdón, y la verdad que el impacto que tuvo, por lo menos en el desarrollo de mi carrera profesional y de otros colegas que también participaron del programa, bueno, fue considerable. El programa también constituye un espacio de vinculación, ¿sí?, donde jóvenes profesionales tienen la oportunidad de conocer a colegas de todas partes del mundo. Además, se les asigna un mentor. Ese mentor va a trabajar durante un periodo de 12 meses con el joven profesional y van a intercambiar experiencias profesionales e información. Con respecto a Latinoamérica, nos interesaría recibir más aplicaciones de la región, y también sería muy positivo que mentores latinoamericanos participen del programa y puedan transmitir sus conocimientos profesionales a jóvenes profesionales latinoamericanos. El programa de capacitación del ICA es el tercer programa principal que lleva a cabo la organización. Bueno, el programa tiene entre sus objetivos poner a disposición de miembros del Consejo Internacional de Archivos y de profesionales de la información oportunidades de capacitación de alta calidad. Actualmente, bueno, se traba el botoncito, perdón por eso. Bueno, tiene algo con esa slide en particular. Actualmente contamos con una plataforma de capacitación online o virtual y tenemos a disposición de los miembros del ICA dos cursos. Uno en Introducción a la Gestión Documental y el segundo que se lanzó también para conmemorar el 8º aniversario de la Declaración Universal sobre los Archivos, que fue el domingo. El segundo curso que se llama Comprender y utilizar la Declaración Universal sobre los Archivos. Para 2020 tenemos planificado lanzar 3 cursos más, si todo marcha bien. El primer curso va a ser en gestión de documentos electrónicos. Ese curso se va a lanzar durante el segundo trimestre de 2020. El segundo curso virtual es sobre gestión y preservación de edificios de archivos. Y el tercer curso que estamos desarrollando es sobre gestión de desastres. Ese curso básicamente tiene el respaldo de UNESCO, el apoyo de UNESCO, y estamos procesando toda la información que el Consejo Internacional de Archivos recabó luego de los huracanes que ocurrieron en la región Caribe, que tiene que ver también con lo que estaba hablando la colega en la presentación anterior. Bueno, la oferta de capacitación del programa
apunta a abordar un amplio espectro de temas y competencias profesionales y básicamente se utilizan 3 métodos principales para el dictado de las capacitaciones del ICA. El primero es la capacitación online, que fue lo que hablé unos segundos atrás. El segundo es capacitación, la segunda metodología es la capacitación presencial y la capacitación de capacitadores, que fueron las 2 experiencias que llevamos a cabo con el programa, en conjunto con el programa África en Botsuana y Dakar. Con respecto a la operativa de la organización, el ICA, como parte de su plan estratégico de revisión estratégica, está introduciendo reformas operativas en 3 áreas principales, reformas en el área financiera, ¿sí?, para maximizar la transparencia en todos los procesos asociados a las actividades financiadas mediante cuotas de los miembros, reformas operativas en cuanto a procesos. Muchos de los procesos que llevamos a cabo son manuales, por lo cual demandan mucho más tiempo del que deberían, incluidos también procesos financieros. Como resultado de esto, estamos comenzando a buscar sistemas de gestión que permitan automatizar ciertas tareas, como la gestión de, bueno, dice clientes ahí, pero debería ser miembros, y de asuntos financieros. Con respecto al área de comunicaciones, estamos trabajando también para contar con canales de comunicación más claros y abiertos que permitan dar a conocer las actividades que el ICA viene llevando a cabo. Los avances y perspectivas. Durante 2019 presentamos los resultados preliminares sobre la visión estratégica a la Junta Ejecutiva del ICA durante las reuniones de gobernanza en la conferencia de ICA en Adelaide, Australia. Actualmente estamos trabajando también para diseñar la estrategia comunicacional para bajar esta información a nuestros miembros, y los resultados finales, junto con el plan estratégico final de la revisión estratégica del ICA, van a ser presentados a la Junta Ejecutiva durante la reunión que se va a celebrar en Londres en abril del año que viene. Ahí va, paciencia. No sé dónde le tengo que dar. Ahí va. Con respecto a los programas del ICA, los programas van a continuar avanzando mediante la oferta de nuevos cursos, ¿sí? Es decir, el programa de capacitación va a seguir articulándose con el programa de nuevos profesionales y el programa África. Las reformas operativas comenzaron a implementarse y, como comentaba anteriormente, en 2020 vamos a salir al mercado para presupuestar un sistema de gestión para asociaciones que permita automatizar varios de nuestros procesos. Además de los avances y perspectivas que se realizaron en 2019, anteriormente también comentaba que hubo un taller referido al proyecto de reforma constitucional. Actualmente la organización está revisando su constitución. Este taller fue llevado a cabo también durante las reuniones de gobernanza del ICA durante la conferencia de Adelaide en Australia. El proyecto final de la reforma constitucional va a ser elevada también a la Junta Ejecutiva en abril de 2020 durante la reunión que se va a celebrar en Londres. Durante el Congreso ICA Abu Dhabi, que va a ocurrir en 2020, en noviembre del año que viene, se va a convocar a una Asamblea General Extraordinaria para que se vote, o para someter, digamos, el proyecto de reforma constitucional a la aprobación final de nuestros miembros. Por último, y para ir cerrando, me gustaría invitarlos al Congreso de Abu Dhabi el año que viene. El tema principal del Congreso es empoderar las sociedades del conocimiento. Están todos invitados a participar, obviamente. Y, bueno,
Se cerró la presentación. Si tienen alguna pregunta con respecto a los programas de jóvenes profesionales, el programa de capacitación o el programa África del ICA, tienen incluido un mail al final, que no se ve, donde pueden dirigir sus preguntas. Si tienen alguna pregunta puntual, la puedo tomar y respondérselas también. Sofía. Yo quería preguntarte porque estaba haciendo mención de los dos cursos que se van a presentar, bueno, de los dos que me interesan a mí, ¿no? Sí. Para el 2020, que es gestión y preservación de edificios de archivos y gestión de riesgos. ¿Estos dos cursos son para jóvenes o para capacitadores? No, estos dos cursos inicialmente son para profesionales de la archivística. Seguramente va a haber una instancia en donde se capacite a capacitadores también. Por favor. Bueno, pues agradecemos a Román y al Consejo Internacional de Archivos su representación en este seminario. Gracias, Román. Gracias. Vamos a preparar para recibir a nuestra siguiente conferencista, que es la conferencia número 3, impartida por la antropóloga Ana Ramos. Ella va a presentar la conferencia Los caminos sinuosos de una compleja relación, los usos de los archivos en los procesos indígenas de restauración de memorias. Mientras se prepara todo, les comento que Ana Ramos es doctora y licenciada en Antropología Social y magíster en Análisis del Discurso por la Universidad de Buenos Aires. Entre 1998 y 2008 fue docente de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Antropología y desde el año 2008 es profesora asociada en la Universidad Nacional de Río Negro en la carrera de Ciencias Antropológicas. Es investigadora del CONICET con el proyecto Trayectorias Políticas y de Pertenencia entre Grupos Mapuche, Tehuelche del Chubut. Ha dictado seminarios de grado y de posgrado en diferentes universidades en temas relacionados con los procesos de memoria en grupos subordinados y alterizados. Actualmente dirige, entre otros, el proyecto de investigación Procesos de Recordar y Olvidar en Contextos de Subordinación. Una aproximación comparativa en torno a la memoria como objetivo de reflexión, subsidiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Damos la bienvenida a Ana Ramos. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. La charla es específicamente sobre memoria y cómo desde la memoria de los grupos subordinados se usa el archivo. Entonces ahora vamos a hablar desde otra perspectiva, ¿no? Sería de qué manera somos usuarios de los archivos y cuáles son las reflexiones que se hacen desde los grupos indígenas. Voy a hablar específicamente del pueblo mapuche, porque es el pueblo con el que vengo trabajando desde hace muchos, muchos años. Pero muchas de las cosas que comento para el pueblo mapuche se pueden extender a otros pueblos de la Argentina, incluso a otros pueblos de Latinoamérica. Y algunas cuestiones capaz también tienen que ver con esto de visitar el archivo y trabajar el archivo siendo un grupo subordinado, un grupo subalternizado por el Estado, ¿no? Esa sería la perspectiva de la ponencia. Bueno, entonces arranco. En Argentina, particularmente después del proceso, o sea, cuando volvió la democracia argentina en el 83, la memoria se volvió una herramienta política imprescindible. Y además sumamente importante, porque fue a través de la memoria como se fueron construyendo ciertas sensibilidades ciudadanas que hasta el día de hoy hacen como de topes, ¿no? De pisos sobre qué es tolerable y no es tolerable como ciudadano. Es parte de la subjetividad de cómo se fue conformando en el último tiempo la participación política. La memoria empezó teniendo esta importancia política fundamentalmente a través de la recuperación de testimonios de aquellos que sobrevivieron a la dictadura militar.
Eso llevó después al juicio a las juntas militares, a expresiones que son muy sensibles en Argentina, como Nunca Más, Justicia, Memoria, Verdad y Justicia, etc. Incluso en los últimos años, pasó a ser, no los últimos, sino con el gobierno anterior, había empezado a hacer también política de Estado, ¿no? Todo este trabajo de la memoria y la recuperación, o sea, el trabajo con los derechos humanos. Pero en ese mismo momento y en esa misma instancia, los pueblos indígenas también, cuando vuelve la democracia, empezaron a hacer sus propios trabajos de memoria. Acá muestro algunas reuniones, que fueron muchísimas, ¿no? De encuentros, parlamentos, traún, se llaman en el pueblo mapuche, donde se juntaban a planificar sus propios procesos políticos de memoria. En estos encuentros, una de las cosas que fue pasando, estos son encuentros formales, pero también en los encuentros informales, en la circulación, que empezó a ser mucho mucho más densa de lo que había sido antes, ¿no? En todo ese proceso, lo que empezó a pasar es que se revalorizó la memoria contada por los más ancianos. Todos en sus casas tenían fragmentos de esa memoria y empezaron a conectarlas, a recuperarlas, y se hizo un trabajo muy intenso con eso. Una de las cosas que también sucedieron es que ciertos géneros de la memoria, y esto es importante, yo siempre lo digo, porque no es que no estaban, estaban. Lo que pasa es que en los últimos tiempos lo que había sucedido es que se habían convertido en leyendas, en mitos, estaban en los cuentos infantiles, porque como están como contadas desde otros marcos epistémicos, no eran verosímiles, no eran científicas. Entonces no pasaban a ser parte de lo que uno denomina historia. Entonces una de las primeras cosas que hicieron fue recuperar esos géneros de memoria, conectarlos con sus experiencias de vida, conectarlos con las experiencias que contaban sus padres, sus madres, abuelos, abuelas, y empezaron a reconstruir la memoria desde su propio punto de vista. Y uno de los efectos fue que esos marcos de interpretación empezaron a cambiar las preguntas que se empezaron a hacer sobre ese pasado. Cambiaron las preguntas, empezaron a aparecer eventos que no aparecían en la historia oficial. Uno de los más contundentes es el evento de los campos de concentración. Es decir que hacía 130 años atrás, más o menos, que no es mucho, en Argentina hubo cantidad de centros de campos de concentración donde estuvieron muchos años los indígenas encerrados. No había imágenes, por ejemplo, para eso. O sea, oficialmente no teníamos ni idea que eso había ocurrido. Y con estas nuevas preguntas, con estos nuevos marcos, se acercan a los archivos. A ver qué más podía aportar el documento que estaba archivado. Ahí es también cuando aparecemos nosotros como equipo de investigación, que se llama GEMAS, Grupo de Memorias Alterizadas y Subordinadas, Grupo de Estudio de Memorias Alterizadas y Subordinadas. Y empezamos a trabajar con ellos lo que sería una etnografía del archivo. Y la ponencia la dividí en 3 partes. Etnografía del archivo, la perspectiva indígena sobre el archivo y los proyectos políticos del pueblo mapuche en relación con el archivo. En relación con la etnografía del archivo y empezar a pensar, hacer etnografía del archivo sería estudiarlo, aprenderlo, para que los documentos que están en el archivo nos den la información que nos queríamos preguntar. O sea, los documentos son documentos burocráticos, hechos para otras funciones. Había que comprenderlos en su contexto, porque aislados, cada documento no estaba proporcionando la información que se necesitaba. Hay cantidad de puntos en esto que llamamos etnografía del archivo. Voy a mencionar 3 para darles algunos ejemplos. Que son temporalidad, circuitos, excesos. Uy, adelanté todo. ¿Por qué se me adelantó tanto? Ahí, no. ¿Por qué no se queda esa?
Ahí está, va. Ahí se quedó. La temporalidad implica conocer cuál era la inclusión del indígena en esos archivos en distintos periodos, porque uno no le va a preguntar al archivo lo que el archivo no registraba en una determinada época. Entonces, una de las cosas que empezamos a ver es que voy a decir las fechas de forma muy vaga, ¿no? Total, acá no importa ser exacta como historiadora para poder ser más amena. Pero podríamos decir que antes de 1900 los indígenas no eran considerados ciudadanos. Aparecían en algunas partes de guerra porque eran los salvajes que había que someter, y aparecían otros documentos donde lo que se ponía en evidencia era que los indígenas estaban además totalmente deshumanizados, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un diario donde lo que se comenta, no sé si yo voy a leer ahí, donde lo que se comenta es que, o se anuncia la noticia de que iba a haber un reparto de indios. Entonces a las familias que los requieran se les iba a entregar un indio o una china y avisaba dónde se tenían que acercar. Este es otro equivalente a ese, por ejemplo, donde son documentos, ¿no?, que uno encuentra en ese momento. Este es también una nota donde dice que en Casa de Gobierno se están reuniendo los industriales del azúcar y que se van a distribuir indígenas, y dice cuánta cantidad de indígenas le corresponde a cada uno de los industriales. Esta deshumanización era bastante paralela a estos campos de concentración, donde se ve que los juntaban ahí, los repartían, ¿no?, y los usaban de mano de obra esclava. Esto no se sabía, pero no se sabía hasta hace muy poco tiempo. Este es un boletín eclesiástico, otro documento del archivo eclesiástico, donde la función del documento es informar quiénes fueron bautizados. Pero entre líneas uno ve que las personas que fueron bautizadas tienen 18 meses, 6 años, 3 años, 2 años, 14 años, que se encuentran en la isla Martín García, que es una de las islas que después se empezó a descubrir que era un campo de concentración donde estaban, y el documento dice todavía vivos al 1 de abril del año 1879. Ese todavía vivos indica que estaba pasando, ¿no es cierto?, en la isla. Aparentemente había un contagio de epidemias, etc. Después de 1900, esto simplemente no es que les quiero contar la historia indígena, sino ver cómo se construyen esas temporalidades, ¿no? Eso encontramos antes de 1900. Después de 1900 empiezan a ser incorporados lentamente y de a poco, de acuerdo a los diferentes lugares, como ciudadanos del Estado. Entonces aparecen otro tipo de registros distintos. Ya no se encuentra lo que se encontraba antes. Este es el caso de un acta de matrimonios donde aparece que un Liempichún se casa con, no veo el apellido, pero con otra mujer indígena, y en las actas se cuenta que también declaran a sus hijos, etc. Empiezan a ser registrados en el Estado. Entonces, cuando hacemos este tipo de trabajos con las comunidades, está claro saber, o sea, lo que uno va aprendiendo es qué podemos ir a buscar y qué podemos encontrar de acuerdo a las temporalidades de esos archivos. Bueno, este es otro caso de registro, pero es en un libro de bautismos. Otra de las cuestiones que investigábamos primero de los archivos para después poder trabajar es cómo eran los circuitos de los indígenas en esos archivos. Porque tampoco es que son tan extensos, ¿no? Pero uno ve, por ejemplo, además, de acuerdo con la temporalidad que estamos trabajando, cómo circulaban esas personas en la burocracia del Estado de ese momento. Acá, por ejemplo, es un cacique, Pichiñán, que usé casi todos los ejemplos de Pichiñán para quedarme en una comunidad, ¿no? Pero Pichiñán cuenta que está dando un poder especial a otra persona indígena para que viaje a Buenos Aires y se presente frente al superior gobierno de la nación en Buenos Aires. Están viniendo desde la Patagonia, son muchos kilómetros.
y que se presente en el Ministerio de Hacienda, del Interior y Agricultura, y para que se presente en la Oficina de Tierras y Colonias y en otras oficinas, etcétera, etcétera. Empieza toda una época de circulación por distintas oficinas de parte de los indígenas para poder tener algún papel sobre la tierra que están ocupando, porque cuando se levantan los campos de concentración empiezan a volver y en los territorios que no habían sido alambrados empiezan ellos a volver a sentarse con sus familias, ¿no? Con sus grupos. Ahí pasé a accesos. Bueno, esta importancia de los circuitos también es importante porque uno va viendo cómo es en esa época el modo de relación de los indígenas con el Estado y que fue quedando en esos documentos, ¿no es cierto? Otra manera de acercarse al archivo es tener en cuenta como metodología la búsqueda de los excesos. El exceso es definido como aquello que en ese momento para la burocracia, para los formularios, era impensable. O sea, que no era categoría, que no era pregunta, que no importaba registrarlo. Pero a lo mejor este es el caso de un censo, a lo mejor el censista nota cierta particularidad, no la puede registrar porque no tiene categorías, porque no importaba registrar, por ejemplo, que eran indígenas. Entonces lo que hace es anotar al margen, ven que ahí en el margen del formulario él pone toldo. O sea, le llama la atención que a esa persona que está censando no vive en una casa, vive en un toldo. Y cuando les pregunta por la profesión, pone boleador, tejedora, y es una decisión del censista registrar eso. Entonces, hay una gran parte del archivo donde el indígena no tiene ningún registro, pero lo vamos encontrando en distintos documentos de la época en esos excesos, ¿no? En esas anotaciones y en esos paréntesis, en lápiz negro, cuando anotan algo, etcétera. Esta causa es del 2008, es una causa judicial por territorio en contra de la empresa multinacional Benetton, o sea, una familia mapuche en conflicto con Benetton. Y no había pruebas de que esos indígenas estaban viviendo ahí antes que llegara la empresa, porque Benetton le compra a una compañía inglesa en el 1900. No había pruebas de que vivieran antes los indígenas. Para la ley argentina, para poder llevar a cabo un juicio desde la ley indígena, hay que probar ancestralidad en ese territorio. Ningún documento, porque evidentemente no estaban siendo registrados en esa época, en los archivos, en los documentos que son hoy archivos. Pero casualmente, lo mismo que el censista de la vez anterior, este agrimensor, que se llama Gorostiaga, contratado por Benetton para hacer la mensura, tenía que indicar los lugares donde empezaba ponía el mojón y desde donde tiraba la línea para hacer la mensura. Entonces decía, por ejemplo, pongo el mojón donde está el cerro tal, pongo un mojón donde está un conjunto de álamos, o pongo el mojón donde hay unas tolderías, ¿no? Se le pasaba, también es un exceso, ¿no? Algo que decía como si dijera árboles. O sigo la línea por el camino que usan los indígenas, ¿no? Y cosas así. Y eso fue usado como prueba de ancestralidad en ese juicio, que son todos estos excesos que se van escapando del documento. ¿Qué? No, ¿qué será? ¿Porque toco la lucecita, será? No, la flechita. Porque vos lo hiciste re bien. No sé por qué me sale así. Bueno, ahí. La flechita esta, ¿no es cierto? Esa. Bueno. Sigo. Sobre esta primer parte, ¿por qué les cuento estas cuestiones a ustedes? Porque para poder, o sea, es tan difícil a veces en un Estado que no tuvo en cuenta, ¿no? Ni como ciudadanos, ni como personas registrables, etcétera, a los indígenas, es muy difícil reconstruir a partir de los documentos evidencias,
pruebas o fuentes para reconstruir memorias, ¿no? Es sumamente complejo encontrarlos. Y generalmente los datos que se van produciendo a partir del archivo necesitan siempre de un archivo contextualizado, porque se va sacando a partir de comparar documentos, a partir de armar estos circuitos, de entender estas lógicas, ¿no?, de temporalidad, etc. Entonces, si la contextualización es el principal marco de interpretación para producir una evidencia y para saber qué preguntarle a ese archivo, entendemos que un archivo puede ser leído, interpretado, preguntado, mientras sea posible reponer el contexto de su producción, sus lógicas, texturas, borrones, jerarquías, funciones, autoridades, preocupaciones, etcétera, ¿no? La importancia de esto de mantener el contexto en que fueron producidos esos documentos. Ahora les cuento, esto me parecía interesante compartirlo, porque a veces, bueno, uno... yo creo que puede ser un aporte saber también la importancia que tiene el archivo, por ejemplo, para estos grupos, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva sobre el archivo que se fue construyendo desde los grupos indígenas? Y esto sí sé que pasa en toda Latinoamérica con distintos grupos, ¿no? Una de las... y esto lo voy a ver en 3 puntos, ¿no? Antes éramos orejanos, el Estado encarnado en el papel y los archivos locales, que en realidad la palabra exacta sería archivos domésticos, ¿no? Orejanos, no sé si es una palabra que aquí se usa, debe ser muy nativa, ¿no? Orejanos es la palabra que se usa en el campo, en Argentina, es una palabra muy campesina, que es para hablar del animal que no fue señalado, marcado, ¿no? El animal que está salvaje, que no tiene dueño, porque cuando es de alguien se le pone la señal de su dueño que lo identifica. El orejano es el no marcado. Esta idea de antes éramos orejanos es lo más equivalente a decir no estábamos siendo parte del Estado, ¿no? Una ancianita de 90 años es la que escuché que lo decía por primera vez y decía: no había juez, no había nada. Mi abuelo decía que todos eran orejanos, allá por el norte. No estaban asentados en el juzgado, nada. Contaba que peleaban con la flecha, nadie se entregaba. Decía el abuelo, ellos sabían disparar cuando había gente, pero después lo agarraron a toda la gente para amansarlos. Esta idea del orejano es antes del Estado. Entonces la diferencia con haber sido amansados, como dice Elisa, es empezar a ser registrado, ¿no? A ser registrado y a tener documento, ¿no? A tener que pasar por el juzgado de paz para declarar las distintas cuestiones, etc. Una visión muy fuerte de cómo se percibe el Estado es a través de la idea del papel, porque se usa más papel que la palabra documento. Por eso a veces voy a usar papel, ¿no? El Estado en papel es antes de entender la complejidad de lo que era el Estado o de cómo funcionaba el Estado apareció en el pueblo indígena en presencia de papeles, sería, ¿no? Una de las primeras, los papeles implicaban toda una regulación del Estado. Uno de los primeros papeles que se conocieron fueron los papeles de los bolicheros, por ejemplo. Porque fueron las libretas del almacenero donde iba anotando todo, lo que después implicó que el almacenero dijera, que generalmente son personas que venían muy empobrecidas, inmigrantes de Europa, que iban a ver si hacían vida en la Patagonia, empezaban con su boliche, y finalmente con esas deudas cambiaban deuda por campo, de forma obligada, porque venía la policía y los sacaba del campo, ¿no? Ese es el primer papel. Otro de los papeles que aparecen es, ellos están, son cantidad de estrategias, yo solo menciono una como para darles el ejemplo. Por ejemplo, estaban en situación precaria porque no estaban teniendo papeles en ese territorio, solo de palabra, ¿no? Estaban asentados ahí. Entonces, venía también
un estanciero, ¿no? Un interesado en esas tierras, y le decía que le dejaba sus animales y que podían ir a medias. Eso se usó bastante. Entonces el poblador mapuche decía, hago negocio con eso, yo te cuido los animales y me voy quedando con la mitad de la cría. Después venía este estanciero y le decía, bueno, para que no tengas que recorrer tanto campo, te voy a alambrar el campo, así no se te van muy lejos los animales. En esa época había una ley que implicaba que la tierra podía ser pedida por aquel que había hecho los adelantos en la tierra. Entonces, lo que pasaba después es que llegaba esa persona con un papel donde decía que esas tierras eran suyas. Así de golpe, ¿no? Por eso quedó... hoy en día es una frase muy dicha, ¿de qué manera el campo no es nuestro? Alambraron con nosotros adentro, ¿no? Dos frases que se repiten reiteradamente. Es otro papel. Y de hecho son los papeles que uno después hoy encuentra en el archivo. Bueno, este es otro, no voy a detenerme tanto, pero es otro papel que es cuando aparecían a decirles que de ahora en más se había cambiado una ley, entonces venía la policía con otro papel y les decía que tenían que pagar el pastaje de animales retrospectivamente desde los primeros años que estaban en el campo. Una deuda que ninguno de ellos podía pagar, con ese papel todos perdían el campo. Acá es un reclamo de Pichinian diciendo que eso es una estafa, que no pueden hacerle pagar eso, ¿no? Que aparece en el archivo. Otro papel en el que aparece el Estado es el de la policía fronteriza, porque como no tenían papeles, la policía llegaba y decía, ¿cuántas personas hay? Otra nueva ley, ¿no? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos animales tienen? Estas personas sobran. Me las llevo a la comisaría, trabajo esclavo. Torturas, muchas más cosas, ¿no? Porque esa etapa de la policía fue bastante violenta. Entonces, estos ejemplos, ¿para qué? En realidad lo que pasó después del regreso de los campos de concentración fueron varias décadas donde en las políticas de Estado, en los cambios de leyes, ¿no? En las formas de proceder legalmente, entre comillas, se fueron despojando esos campos. Hubo una expropiación del territorio que ellos habían vuelto a ocupar. Entonces les quedó la idea muy fuerte de que el papel era lo más importante. Ellos no lo tenían, todo el resto tenía papeles. Y empiezan a hacer viajes, pero viajes sumamente sacrificados, porque es ir de Patagonia, además costaba mucho dinero, pero juntaban dinero entre todos para que los caciques puedan ir a hacer el viaje a Buenos Aires, o alguien en representación de alguien puede ir a hacer ese viaje y buscar los papeles que no estaban teniendo. Estas son fotos porque cuando llegan a Buenos Aires se sacan la foto. Estos son Nahuel Kir, viajaron en 1903, este otro viajó frente a otro conflicto, algo parecido, en 1950. Esa es la historia del pueblo mapuche, ¿no? Diligencias en búsqueda de papeles que nunca les daban y frenando los papeles que llegaban para despojarlos a ellos, haciendo resistencia a eso. Por ende, el papel y cualquier documento que se consigue en el archivo es sumamente valorado, donde aparecen, ¿no?, sus antepasados, algún reclamo, es como sumamente importante. Entonces los archivos domésticos, si uno llega a la casa, lo primero que va a ver es, ¿vieron que hay una valijita colgada en la pared que está llena de papeles? Ese sería un archivo doméstico. Uno llega, empieza a conversar y empiezan a mostrarle los papeles. Ahí la valijita ya está en el piso y ahí Luján está mostrando sus papeles, ¿no? Que a veces no son papeles que tendrían valor frente a un conflicto, pero es lo que fueron juntando y lo que pudieron juntar. De ahí empieza el trabajo que hacemos de forma conjunta de buscar más papeles, de buscar más evidencias en esos archivos. En esos archivos locales, además, para el trabajo de reconstrucción de memorias, hay fotografías antiguas, anotaciones hechas hace mucho tiempo por alguno que sabía escribir, ¿no?, atrás de la foto. Ahí está el equipo trabajando esos archivos domésticos. Siempre empezamos por ahí, de hecho, porque en esos archivos hay muchas pistas sobre qué ir a buscar
para completar esos datos o por dónde habían estado para seguir buscando después esa documentación en el archivo. Tan importante, justo ayer lo habían mencionado en la conversación, ¿no? Tan importante terminó siendo el papel y la documentación que esos archivos domésticos continúan siempre abultándose, ¿no? Porque si hacen una reunión, dejan constancia en un acta. De hecho, a veces íbamos a trabajar y hacían un acta de lo que habíamos hecho nosotros, ¿no? Y es tal como la costumbre de registrar e ir haciendo sus propios papeles. Esta es un acta de reunión. Bien, la tercera parte les decía que era sobre, con esto ya terminamos, les quería dar 3 ejemplos de, pasaron muchos años, ¿no? Desde el 83 a la fecha. Y los movimientos mapuches o el movimiento mapuche, que es muy heterogéneo, no importa desde qué perspectiva, ideología o posicionamiento, todos tienen sus proyectos de memoria. Particularmente con los que trabajamos, están pensando la relación con el archivo en esos proyectos de memoria de formas específicas, que son las que les voy a contar ahora. Un caso: la búsqueda de indicios de una historia silenciada y olvidada. Las memorias mapuches no están en riesgo porque hay muchos que recuerdan, se fue reconstruyendo, se fue contando esa historia, o está en proceso de hacerse, pero es posible todavía hacerlo desde los NETRAM, los propios géneros, etc. Pero hay cosas que no, que sí se fueron quebrando dentro de esa memoria, cuestiones muy particulares. Por ejemplo, las genealogías. Precisamente porque fue un proceso de mucha desestructuración y que no fue solo antes de 1900, sino que, como vimos, continuó durante muchas décadas, donde hubo despojo. El despojo era incendiar la casa, llevarlos en camión, tirarlos en otro lado. Entonces eran familias desestructuradas, gente que quedó empobrecida, que fue a los barrios marginales de las ciudades. Hoy en día los barrios más marginales de las ciudades de la Patagonia son mayormente mapuches. Y muchos de esos jóvenes saben que son mapuches, o tienen indicios de que son mapuches, y ahora que el movimiento revalorizó el hecho de identificarse como mapuche, porque hubo una generación donde eso fue muy vergonzoso, y nadie quería ser mapuche porque había mucha discriminación, hay padres que nunca lo transmitieron. Pero los jóvenes, de todos modos, se dan cuenta a partir de indicios distintos, o que identifican como indicios, que posiblemente sean mapuches. Y una de las visitas más frecuentes al archivo, y particularmente a los archivos locales, es para reconstruir esas genealogías. Entre otras cosas, ¿no? Pero no, menciono este ejemplo porque es como el más generalizado. Acá tenemos, por ejemplo, tomé el mismo ejemplo del acta de matrimonio de Lien Pichún, que menciona quiénes eran los hijos, ¿no? Y los deja sentados. Pero este es de un año, de 1899. Si uno sigue buscando Lien Pichún en las actas de los años siguientes, no solo se casó, tuvo otros hijos, sus hijos se casaron, y lleva mucho tiempo, porque son libros muy gordos, pero lo hacemos. De hecho, algunos ya los hemos ido digitalizando para trabajarlos más fácilmente. Pero uno va encontrando, va armando esos árboles, ¿no?, familiares, y la mayor parte de las veces uno llega a esa persona que estaba preguntando cuál era su genealogía, su familia, de qué comunidad venía, ¿no? Y eso siempre es muy conmovedor. El segundo caso, eso es parte de los proyectos políticos de memoria con el archivo. El segundo caso es la pugna por los criterios de verosimilitud. Ahora nos vamos poniendo un poquito más complejos, ¿no? Pero ¿esto qué significa? Los documentos fueron muchas veces leídos de modos muy literales, ¿no? Y muchos historiadores recurrían a esos documentos y fueron contando historia del pueblo mapuche en relación a lo que decían esos documentos. Pero no había nada que pudiese contrastar lo que decían esos documentos. En estos años en que se puso tan en valor la memoria mapuche y se reconstruyó y empezaron esto que les contaba de los NETRAM, etc., empezó a haber otra versión que podía contrastar aquello que decían los archivos.
Entonces, uno de los trabajos, una de las búsquedas de documentos, porque no dejan de ser documentos importantes para producir evidencia, pero hay que resignificarlos en función del contexto de esos documentos en el archivo y contraponiéndolos a aquello de lo que habla la memoria. Por eso digo, es un trabajo más complejo. Les doy un ejemplo para que vean a qué me refiero. Este cacique, Pichiñán, está reclamando tierras en 1924, entre los tantos reclamos que hizo. Le vuelve a escribir al gobernador para decirle que todavía está inseguro con su familia, que si le pueden, por favor, dar un papel, ¿no? Y en ese pedido le dice: igualmente recuerdo con gratitud la asistencia que vuestro distinguido padre me prestara en una dolencia cuando hiciera la campaña de conquista del desierto. Por lo puesto y en la seguridad de que vuestra excelencia cumplirá lo dictado desde el corazón por nuestros mayores, sabrá con la estricta justicia que el caso requiere. ¿Qué está mencionando ahí este cacique? Que un tiempo atrás, cuando estuvieron las campañas de los ejércitos, los campos de concentración, el sometimiento indígena, etc., él participó en el ejército de parte de los blancos. Y que en un momento se ve que se lastimó, este gobernador era un militar, su padre había sido médico militar y su padre lo había curado. Este tipo de documento firmado por Juan de Dios Pichiñán, que no sabía firmar, pero firmaba otro por él. Este tipo de documentos hizo, por ejemplo, que la historia oficial contara que había indios rebeldes, indios amigos al Estado. Y eso trajo sus consecuencias, incluso dentro del pueblo mapuche, porque eran, por el pueblo mapuche, pensados como traicioneros, ¿no? Y una historia que era muy difícil para ellos reconstruir desde ese lugar. Y es una de esas categorías que pesan, ¿no? Porque una vez que se instalan, producen sus efectos en las subjetividades de los mismos indígenas. Una de las cuestiones que se pueden deducir cuando uno está trabajando temporalidades y el documento en contexto es que muchos caciques en esa época reclamaban contando los sacrificios que hicieron por la patria, lo argentino que son, los esfuerzos que hicieron por la nación argentina, etc. Era lo que nosotros llamamos un lenguaje de contienda hegemónico de la época. O sea, para pedir tierras, ese era el lenguaje para hacerlo. ¿Estuvo o no estuvo en el ejército? Sí estuvo. Pero este es un netram, y este es el único netram que les muestro, para no aburrirlos. Pero esta es una historia contada por una anciana sobre ese mismo Juan de Dios Pichiñán. Esta anciana cuenta que en esos mismos años en que el cacique iba a las oficinas y escribía esa carta, cuando llegaba, ella era una niña de 10 años, llegaba a la casa y le contaba este netram. O sea, es el mismo en el mismo momento que está contando las dos cosas. Dice: después dice que lo juntó el general. Cuando lo juntó el general, dice que lo juntaba a todos con burros, en anca. Así dice que juntó a la gente con los burros.